Hola, aquí estamos en el día de hoy continuando con lo que son los grandes vasos y continuando con los temas de cardiovascular. Vamos a tener en el día de hoy la arteria pulmonar y las venas pulmonares. ¿Por qué las venas pulmonares? Porque recordar que lo que es la arteria pulmonar va a terminar, lógicamente, en los pulmones, como hemos analizado anteriormente en los videos sobre la circulación menor, y las venas pulmonares van a traer ese resultado a lo que fue la arteria pulmonar, a lo que es el intercambio gaseoso a nivel del parénquima pulmonar, y bueno, ya recoge lo que es el oxígeno y lo trae a las cavidades izquierdas o aurícula izquierda. Por eso vamos a dar un pequeño detalles anatómicos exactos, no mucho porque las venas pulmonares son corticas, solamente 4 y van hasta la aurícula izquierda, pero vamos a verlo en el día de hoy junto con la arteria pulmonar, la cual vamos a detallar un poquito más. Ante todo, mi saludo a todos los suscriptores, a todos los que me ven, a todos los que les gusta y les puede apoyar este canal que es para ustedes. Y siempre recordándoles que deben suscribirse, deben darle a la campanita donde dice todas para que mis videos les lleguen. Si no hacen completamente todos los pasos, no le van a llegar mis videos, o los pueden encontrar después en YouTube cuando busquen, pero en realidad les es más fácil para ustedes. No olvidar tampoco está la suscripción para unirse, porque les facilita más llegar a mí, les facilita más la información, tutorías, ayudas anatómicas, etcétera, que lo hacemos a través de esta pestaña que aparece debajo de cada video, unirse. Sin más, nos vamos para el tema, para no prolongar y robarles tiempo en lo más fundamental. Vamos a ver que esta arteria, que vamos rápidamente, que sale del ventrículo derecho, es la responsable de llevar hacia los pulmones esa sangre que está desoxigenada para buscar ese oxígeno que respiramos constantemente desde que nacemos. Vamos a ver en el día de hoy algunos temas, como sería, bueno, breve recordatorio anatómico general, como les venía diciendo, dónde está la arteria, etcétera, y cuáles son los grandes vasos, como habíamos dicho. Vamos a ver el tronco de la pulmonar, relaciones anatómicas de esta arteria. Vamos a ver las ramas, en qué ramas terminan y cómo son estas ramas, función de la arteria pulmonar, función de las venas pulmonares y venas pulmonares. Vamos a ver algunas patologías relacionadas con la arteria pulmonar y qué puede traer variaciones, qué puede traer variaciones en la presión y en la función de esta arteria, que transmitiría su presión hacia el ventrículo derecho, así a la aurícula derecha y así al resto del cuerpo, dando algunas características o sintomatologías o signologías que veremos en el día de hoy. Bueno, muy bien. Aquí tenemos el corazón ubicado, como saben, mediastino inferior medio, y así los distintos vasos que hemos estudiado. Ya habíamos estudiado la aorta, hoy estamos en la arteria pulmonar, y así que ella se dirige lógicamente hacia lo que es el arco de la pulmonar, y ahí va a dividirse en dos. Vamos a ver todo esto, vamos a verlo ahora en el día de hoy. Esta es la arteria pulmonar, que sale lo que es, se inicia en el cono arterioso, en el ventrículo derecho. Vamos adelante. Bueno, ahora bien, la arteria pulmonar como vaso principal de la circulación pulmonar o circulación menor. Habíamos estudiado la circulación menor en videos anteriores, cuando iniciamos las generalidades, que existe desde la aorta hasta llegar a la vena cava, existe una circulación mayor, y desde el ventrículo derecho sale este tronco de la pulmonar que va hacia los pulmones, y de los pulmones, después del nacimiento, que se inicia lo que es la circulación pulmonar y la ventilación espontánea, ¿ven? Vamos a tener entonces las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Esa sería la circulación menor. Son las dos circulaciones que conocemos, aparte de la linfática. Un pequeño recuento
de cómo fue la circulación fetal, recordar que a través de la vena umbilical venía el oxígeno a través de la placenta desde la madre, que viene, o sea, es ya oxigenada y pasa por las cavidades derechas y sigue a través de la ventana oval y el conducto arterioso hacia el sistema de la circulación mayor. Estas comunicaciones desaparecen en nacimiento, pero ¿qué pasa? Que ya los pulmones comenzaron a funcionar y se reinicia o inicia por primera vez la circulación menor. Dificultades en esta circulación menor, esta presión, como que el sentido es desde la arteria pulmonar hacia las venas pulmonares, puede traer consigo variaciones de la presión en la arteria pulmonar. Esto lo vamos a ver qué causa puede provocar aumento de la presión en la arteria pulmonar. Seguidamente, ya sabiendo estos datos, seguimos adelante. La arteria pulmonar. ¿Dónde se inicia la arteria pulmonar? Fíjense, habíamos estudiado que hay 4 cavidades. Bueno, el ventrículo derecho, de paredes más finas que el ventrículo izquierdo, hay hasta lo que es la cresta supramarginal, esta cresta que está acá, ahí se inicia una porción cónica que se llama el cono arterioso, pero pertenece al ventrículo. ¿Dónde ya es arteria pulmonar? Después de estas válvulas sigmoideas, ¿ven? Ya ahí se inicia la arteria pulmonar, que se encuentra delante y un poquito hacia la izquierda de lo que es el tronco de la aorta, la porción ascendente de la aorta. Aquí la tenemos. Ahí se logran ver las válvulas semilunares y a partir de ahí es que comienza la arteria pulmonar. Ella se dirige unos 5 centímetros, más o menos de 5 a 6 centímetros, hacia arriba y hacia, fíjense, hacia la izquierda, un poquito hacia la izquierda. Por eso es que veremos más adelante cómo el foco de la pulmonar lo podemos ocultar en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Ahí está el foco de la pulmonar, en ese punto, exactamente. Lo vamos a ver más adelante. Tiene prácticamente un diámetro de 2.8 centímetros, un poco parecido cerca de lo que es la aorta. Fíjense que esta arteria es más corta que la aorta con mucho, porque la aorta tiene la porción ascendente, el arco y la descendente. Esta simplemente llega hasta lo que es la bifurcación que se produce inmediatamente debajo del arco aórtico, ahí debajo, prácticamente a nivel de lo que es el espacio intercostal 2, ahí profundamente, ahí se proyecta. ¿Cuáles serían las relaciones anatómicas? Lógicamente tiene la aorta, tiene el pericardio, que la cubre prácticamente en toda su extensión, prácticamente, el pericardio, tiene la orejuela, ¿veis? Prácticamente, tiene parte de lo que es la vena brachiocefálica, ella un poquito, aquí, estas venas que están acá, y lo que es el timo, se relaciona un poquito, y todo lo que es el tejido preesternal. Tiene relación con esta parte de lo que es la arteria pulmonar. ¿Cuáles son sus ramas terminales? Lógicamente serían las ramas, las arterias pulmonares. Este es el tronco de la pulmonar, se divide en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Vamos a ver esta división muy bien: arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Tiene relación prácticamente con el bronquio, prácticamente el bronquio izquierdo, prácticamente, y lo que es la aurícula, detrás la aurícula izquierda y parte de las venas pulmonares izquierdas. Muy bien, esas son las relaciones generales que tiene relación con la arteria. De ellas se forman lo que es la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda. Esta arteria pulmonar derecha va a ir lógicamente hacia, en este caso, esto es una vista del pulmón, la cara mediastínica del pulmón derecho. Miren cómo ella va a ocupar un lugar casi llegando lo que es en el pedículo, la arteria pulmonar derecha, llegando va a ocupar un lugar entre las vías aéreas o bronquios y las venas pulmonares. No así la izquierda,
que es un poquito más corta, la derecha un poco más larga por la disposición hacia la dirección que tiene un poquito hacia la izquierda. Miren cómo en el caso del pulmón izquierdo va a ocupar la parte más superior por encima de las vías aéreas y por encima de las venas pulmonares, sobre todo la superior izquierda. Muy bien, fíjense, aquí hay un corte de lo que es el tronco de la pulmonar, ahí se ve la división, ahí se ve la división muy importante, y fíjense cómo aquí hay un elemento que se llama lo que es el ligamento arterioso. El ligamento arterioso, que fue el ductus arterioso en la circulación fetal, y queda como un ligamento fibroso que lo une a la parte inferior del arco aórtico. Ahí, sobre todo, prácticamente la arteria pulmonar izquierda. Fíjense cómo se pinta de azul. ¿Por qué se pinta de azul? Porque, aunque sea una arteria, ustedes saben que las venas son las que se pintan de azul en los atlas. Bueno, en este caso la arteria se pinta por su contenido de CO2. Su contenido de CO2 porque ella lleva sangre desoxigenada. Es por eso por lo que la nomenclatura se pinta un poquito violácea hacia azul, por su contenido. Esta es la vena cava superior, cava inferior, y esta sería el tronco de la pulmonar. Ok, veríamos entonces algunas otras características más adelante de lo que es esta arteria pulmonar. Muy bien, posición que tiene en la arteria pulmonar y las venas pulmonares. En su inicio, lógicamente, habíamos dicho que se dividen en dos y están más bien ubicadas en el pedículo. ¿Ven? Aquí está ella, aquí está lo que son las vías aéreas, el bronquio izquierdo, esta es la aorta, aquí está la posición que tiene. Ya después, llegando al pulmón, la habíamos valorado que en el pulmón, lo que es el derecho, lo que es el pulmón izquierdo, que es miren aquí, esta es la impresión de la vena cava superior, esta es la impresión de la ácigos, en lo que es el pulmón derecho, y esta es la impresión de la aorta. Miren aquí su ubicación, como habíamos dicho, prácticamente entre las vías aéreas y las venas pulmonares, y aquí por encima, en el caso del pulmón izquierdo. Muy bien, esa es la idea. ¿En qué terminan esas arterias? Prácticamente, ya en el ilirio se van a dividir en arterias lobales, que últimamente van a ser arterias segmentarias, y prácticamente después van a ir a formar se van a convertir en capilares en lo que es el parénquima pulmonar. Vamos a ver más profundamente después en qué se convierte esas arterias ya cuando son capilares a nivel del pulmón. Esta es la idea general de la arteria pulmonar, cómo es ella, en qué se divide y a dónde van a terminar sus ramas. Vamos a ver las arterias pulmonares. Las venas pulmonares, perdón, se inician, lógicamente, en lo que es el parénquima pulmonar. Miren aquí, por ejemplo, aquí está la arteria, esta gráfica les ayuda mucho. Esta es la arteria pulmonar, ya finalmente la unidad funcional respiratoria. Ellas se inician, lógicamente, donde dijimos, en el parénquima pulmonar, y van a formar lo que son dos venas pulmonares por cada lado, desde que se forman en el parénquima, dos venas pulmonares, y prácticamente van a terminar lógicamente en la aurícula izquierda, dos a cada lado. Esta es la vena pulmonar derecha superior, vena pulmonar derecha inferior, vena pulmonar izquierda superior, vena pulmonar izquierda inferior. Terminan individualmente en la cavidad izquierda, prácticamente. Sus relaciones anatómicas, como dijimos, son las que dijimos, prácticamente se encuentran en mediastino, detrás tiene la aorta descendente, tiene el esófago, ven, prácticamente, y estas venas también se relacionan con el arco, un poco el arco de la aorta,
con el nervio vago, etcétera, en esa zona, prácticamente. Y tiene su proyección en lo que es el pericardio. El fondo pericardio se relaciona también con el seno oblicuo del pericardio. Fíjense qué interesante este dato de las venas pulmonares. Carecen de válvula. Es importante este dato porque cualquier aumento de la presión en lo que es las cavidades izquierdas, llámese la aurícula, una estenosis de la mitral, una insuficiencia cardíaca, etc., va a transmitir esa presión inmediatamente hacia el parénquima pulmonar, aumentando la presión en la zona del parénquima y traduce presión hacia lo que es la arteria pulmonar. Ese dato fisiológico es muy importante porque no hay válvulas que retengan esa presión y va a haber entonces lo que se llama edema pulmonar y futuramente aumento de la presión en las cavidades derechas, trayendo así consigo lo que sería una futura insuficiencia cardíaca global o insuficiencia cardíaca derecha debido a una insuficiencia cardíaca izquierda, llamado comúnmente el col pulmonar crónico. Muy bien. ¿Cuál sería la diferencia entre la vena derecha e izquierda? Lógicamente la derecha, la izquierda es un poquito más corta, lo vemos aquí, más corta que la vena derecha, que las venas, prácticamente las venas estas, que son las venas en rojo, son un poquito más cortas que las venas pulmonares derechas. Su posición, como vimos acá, están en el pedículo, siempre están en la parte más anterior del pedículo. ¿Ven? Estas son las superiores e inferiores izquierda, superiores e inferiores derecha. Esa sería la diferencia fundamental en cuanto a lo que es las venas pulmonares. Fíjense que vamos a ver aquí algo muy importante sobre entrada de las venas pulmonares en el saco pericárdico. Fíjense, esta sería una vista posterior de lo que es la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, miren las venas, están ubicadas y a esto se ha quitado, esta estructura se ha quitado de acá, miren el corte, como este es el seno oblicuo, les decía, y parte del seno transverso. Son dos senos del seno pericárdico. Y esa es una relación importante que les mencionaba hace un momentito. Este sería, miren aquí la eminencia esofágica. Este es el saco pericárdico. Se ha quitado esta estructura de ahí, que es el corazón. Miren las venas, lo que sería la vena superior izquierda, la vena inferior izquierda, la vena superior derecha, inferior derecha, que drenan en la aurícula izquierda. Ahí se está representada. Esta es la vena cava inferior, cava superior, y esta es la división, miren aquí, la división de lo que son las dos arterias pulmonares. Esta es la izquierda, esta es la derecha. Lo digo fácil porque el corazón siempre se inclina hacia la izquierda. Entonces esta es la izquierda y esta es la derecha. Por eso es que la arteria esta es un poquito más larga que la izquierda. Muy bien, ahí esta imagen es muy representativa de las venas, cómo están llegando a lo que es el pericardio y a la aurícula izquierda. Ahora bien, la presión normal de la arteria pulmonar, prácticamente, miren, en el ventrículo derecho, lógicamente, va hacia una circulación menor, de menos presión, va hacia los pulmones, prácticamente de 25 a 30 milímetros de mercurio. Puede aumentar, lógicamente, si hay una hipertensión pulmonar, si hay una estenosis, si hay un problema en el parénquima pulmonar, si hay un tromboembolismo pulmonar. Todo eso nos va a dar idea, aumento de lo que es la presión en la arteria pulmonar. La presión normal es de 25 a 30 milímetros de mercurio, prácticamente aquí. Y la sangre que llega al ventrículo derecho, lógicamente viene desoxigenada, como decíamos, y prácticamente por eso transporta CO2 y lleva esa sangre para participar en lo que es la hematosis a nivel pulmonar, como lo hemos visto y lo vamos a representar más adelante. Aquí sería, mira la variación de presión entre el ventrículo derecho,
y traduce esa presión hacia lo que es la arteria pulmonar, recordar que también es de características elásticas, sobre todo por estar cerca del corazón, se distiende y hace esa presión hacia el pulmón para que la sangre vaya a intercambiarse. Estas son las características de lo que es la arteria pulmonar y su presión. ¿Cuál es el final de las arterias pulmonares? Como decíamos, es la unidad funcional respiratoria. La presión de la arteria pulmonar, como dijimos, de 25 a 30. Miren cómo esta arteria pulmonar, y le traemos esta gráfica de videos anteriores, llega a lo que es, este es un alveolo, un pequeño alveolo. La arteria pulmonar finalmente se convierte en capilares. Esto sería un capilar arterial pulmonar que llega y miren, se relaciona con la membrana respiratoria y a partir de ahí se forman lo que son las venas pulmonares. Lógicamente, cargado de CO2, por eso la concentración de carboxiemoglobina está aumentada en este lado y bota lo que es el CO2, se intercambia por oxígeno y inmediatamente las venas pulmonares van a estar cargadas de oxígeno. Por eso es que tienen una concentración mayor de oxígeno y ahí es una función normal. De haber obstrucción en esta zona por enfisema, etcétera, lógicamente, o destrucción de alvéolos, va a haber o edema que interrumpa ese intercambio, esa hematosis. Lógicamente las venas se van a ir cargadas de CO2 con aumento del CO2 llamado hipercapnia y con una caída del oxígeno llamado hipoxemia. Estos datos son importantes relacionados con la anatomía para poder entender. Por eso, muchos conceptos que hablo en este video ya los he hablado y los tendré que hablar porque así es la medicina y para que se entienda bien. El cuerpo es un todo y todo tiene relación con todo. Muy bien, seguimos adelante. Ahora bien, ¿cuál sería la semiología de la arteria pulmonar? Fíjense, está lo que sería el foco de la pulmonar. Vamos a encontrar el foco de la pulmonar aquí en el segundo espacio intercostal, línea para externar izquierda, ahí está, debido a que la pulmonar se dirige hacia el hombro izquierdo. Prácticamente, otros datos, ahí vamos a buscar las estenosis aórticas, las estenosis de la pulmonar. Ahí es que vamos a buscar en ese foco el soplo de estenosis o insuficiencia de la pulmonar, se va a escuchar más en ese foco. ¿Qué otras cosas podemos? La hipertensión retrógrada puede provocar hepatomegalia congestiva, que se puede ver también en insuficiencia cardíaca derecha. Hay hepatomegalia que lógicamente congestiva. Puede haber ingurgitación yugular porque lógicamente, vamos atrás aquí un momentito. Vamos atrás. Vamos a verlo acá. Fíjense que lógicamente esta vena cava superior drena en la aurícula derecha, aquí, ¿ves? Cava superior drena externo inferior en la aurícula derecha. Si hay un aumento de la presión en la pulmonar, hay aumento de la presión retrógrada en el ventrículo, ¿ves? O sobrecarga diastólica o sistólica, y después puede aumentar la presión en la aurícula y así en las venas estas que están aquí, yugulares interna y externa, y eso es lo que yo voy a ver acá en esta ingurgitación. Muy importante. Eso se llama semiología. La semiología es cómo puedo darme cuenta qué signos y síntomas puedo ver donde se ha alterado la fisiología normal y hay una fisiopatología alterada. Muy importante. La ascitis también. La ascitis debido a que, lógicamente, cava inferior, ahí nos iríamos de nuevo a la imagen, aquí, esta es la cava inferior, lógicamente la cava inferior va a terminar, cava inferior en la aurícula derecha, ventrículo derecho, lógicamente, y al aumentar esta presión va a traducir aumento tanto en la cava superior como en la cava inferior. Y esto me va a provocar, como es lógico,
aumento o aumento en lo que es la salida de líquido hacia el espacio peritoneal, hacia el espacio de lo que es las paredes del intestino, y me va a provocar una ascitis por hidrostática, más bien, no por un problema de la vena porta o del hígado, sino que es por aumento de la hipertensión de la hidrostática, presión hidrostática aumentada. Y edema en miembros inferiores, que no les mostré fotos, pero bueno, prácticamente son los datos de una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora bien, rayos X de tórax normal, vamos a ver, ya habíamos visto cómo aquí se refleja el botón aórtico. Aquí estaría la porción de la pulmonar, aquí está la pulmonar un poquito aumentada. ¿Ves? Proyección de la arteria pulmonar sería aquí. Este es el botón aórtico, este es el ventrículo izquierdo. Y ahí estaría proyectada la pulmonar. Muy importante, lo que es el rayo X. En una hipertensión pulmonar, lógicamente, se vería dilatada esa área. Ahora bien, ¿qué causa aumenta la presión en el pulmón? Aumento de la presión en la arteria pulmonar podría ser por causas pulmonares, lógicamente causas pulmonares, que es esto aquí, esto amarillito, esta gráfica es muy importante, y causas vasculares. Miren que aquí aparece etcétera y etcétera. ¿Por qué? Porque hay muchas más, pero simplemente le doy una idea para que sepan por qué fisiopatológicamente puede aumentar. Ahora bien, enfisema pulmonar provocaría una destrucción de alvéolos por diferentes causas. No voy a caer en las causas llegando a lo que es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, no voy a meterme, pero simplemente enfisema pulmonar, cor pulmonar crónico, cuando hay insuficiencia cardíaca o problemas izquierdos, me pueden traducir hipertensiones derechas, también fibrosis pulmonar con destrucción de lo que es el parénquima, fibrosis, bronquiectasias, etc. Porque las atelectasias, las neumotoras, todas las causas estas que destruyen el parénquima pulmonar, prácticamente metástasis pulmonares, etc., me va a provocar que la sangre que viene por la pulmonar no puede pasar adecuadamente y aumenta la presión en la arteria pulmonar. Ahora bien, de causas vasculares, tromboembolismo pulmonar, un coágulo que venga y se me instale acá, o ya sea difuso, o un coágulo grande que obstruya los vasos principales de las divisiones de mayor diámetro de la pulmonar, puede provocar aumento de la presión retrógrada. Muy bien. Insuficiencia cardíaca izquierda. Recordar, me puede traducir insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, aquí estaría el lado izquierdo, me traduce presión hacia el lado derecho, lógicamente aumenta la presión. Malformaciones venosas pulmonares, que en vez de 4, 2 a cada lado, haya una sola a cada lado, etc. Agenesia de las venas pulmonares. Son ejemplos que les pongo, pero pueden haber más. Y así, el esquema fundamental es este: arteria pulmonar, vena pulmonar. Ahí está el esquemita para que lo revisen, muy importante. Bueno, ¿cómo puedo medir la presión en la arteria pulmonar? Presión en cuña de la arteria pulmonar. Es de 3 a 15 milímetros de mercurio. ¿Cómo la puedo averiguar? Porque fíjense que es fácil tomar la presión de la aorta en el brazo derecho e izquierdo, en el izquierdo sobre todo, 120/80, pues hay variaciones, pero y me dirían ustedes, ¿y cómo puedo tomar la presión de la pulmonar? Sí, no puedo poner un efimo prácticamente, vamos a llamarlo así paradójicamente, no puedo poner un efimo del corazón para saber cuánto mide la presión, no. Hay un catéter, el catéter de Swan-Ganz, y a través de un cateterismo cardíaco pulmonar que me da, miren cómo, aquí está este catéter famoso, interesantísimo. Hay una vía proximal, hay una vía prácticamente que determina la presión, el control del catéter. Hay una vía para medicamento, hay una vía distal que donde está la punta del catéter, está el balón, hay un balón que lo puedo colocar, y otra extra para medicación. Me va a dar ese catéter ubicado aproximadamente
en lo que es lo más cerca posible de lo que es el parénquima pulmonar, me va a dar a mí la presión en cuña de la arteria pulmonar. Exactamente qué presión hay, porque tengo una idea aproximada, sabiendo la presión en el ventrículo, o en un ecocardiograma, tengo la idea. Pero ya con este catete puedo saber mediciones exactas de lo que es la presión, sobre todo la presión en cuña de la arteria pulmonar, que son la media de variaciones de presión en esa arteria. Así que este es el catete de Swan-Ganz. Para el que no lo conocía, ya lo conoce, puede investigar más sobre él en internet o en los libros de la materia. La hipertensión pulmonar, que la habíamos mencionado como tema fundamental, fíjense, es un tipo de presión arterial alta que afecta a las arterias de ambos pulmones, del lado derecho y sobre todo al lado derecho del corazón. Está la insuficiencia cardíaca izquierda, la vimos en el cuadro anterior, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada COPD en inglés, enfisema, bronquiectasia, etc. y las neoplasias, muy importante. Fíjense que el estrechamiento, estenosis, destrucción de los vasos sanguíneos a nivel pulmonar provoca, como es lógico, insuficiencia cardíaca derecha, porque lógicamente la sangre no puede pasar adecuadamente a través del parénquima y transmite presión retrógrada, y ahí está lo que se llama la hipertensión pulmonar, muy asociada con insuficiencia cardíaca derecha. La estenosis pulmonar, aquí está la pulmonar, estenosis pulmonar que puede ser congénita o adquirida. Hay una hipertrofia del ventrículo derecho con irritación yugular, lo habíamos visto anteriormente, esta estenosis. Hay un soplo sistólico de estenosis en el soplo pulmonar, sistólico porque se produce en el momento de la sístole ventricular, y hay una insuficiencia cardíaca derecha futura, lógicamente por un fallo del ventrículo. Hay una hipertrofia ventricular derecha, traducida en el EKG, vamos a ver el EKG pronto, y así se demuestra la estenosis pulmonar. Puede ser en el ecocardiograma o simplemente en la auscultación con el soplo más audible en el foco pulmonar, como les decía hace un rato. Bueno, pues prácticamente este es un tema más corto. Les doy las gracias nuevamente y seguimos con ustedes. Ya los próximos temas serían cava superior y cava inferior, y terminamos. Para empezar, ya les prometo, con 5 clases seguidas de electrocardiograma sobre el corazón. Ya habíamos visto la electrificación del corazón, ya hemos visto ya la anatomía fundamental cardíaca, y nos vamos a 5 clases. En esas clases vamos a hacer otros repasitos otra vez del éxito conductor, otro repasito de la anatomía, lógicamente, y del corazón, para entender paralelamente qué es el electrocardiograma, cuál es la semiología, cuál es la lectura de un electrocardiograma. Así que nos vemos próximamente ya para terminar con la cava superior, cava inferior, y nos vamos con el electrocardiograma. Vamos a ver, miren qué interesante, qué belleza, esa lámina, esa vista, de un hospital. La medicina es bella. Fíjense qué interesante. Ahora yo les voy a decir una cosa, son palabras mías. Estudiar medicina es algo más que estudiar o aprender. No es porque yo le quite lo que es aprendizaje en otras especialidades, en otras profesiones. No. Es más que estudiar y aprender. Es conocernos a nosotros mismos. Qué interesante. ¿Ha pensado usted que cuando usted estudia un infarto en miocardio, o una hipertensión arterial, o una neumonía, en ese momento usted está pensando que usted tiene ese pulmón y tiene ese corazón? Muchas veces no lo pensamos, pues porque creemos que los médicos somos otra cosa que ese cuerpo humano. Es increíble. Pero yo le digo que es aprender a conocerse uno mismo y conocer más a la humanidad, a esa humanidad que está frente a nosotros cuando nos hacemos profesional o nos formamos poco a poco, paso a paso, para llegar
a esa humanidad a la cual vamos a atender. Por eso no tenemos derecho a malformarnos, no tenemos derecho a no estudiar, no tenemos derecho a no aprender. Así que seguimos adelante y nos vemos en el próximo tema. Denle like, compartan, que nunca se los pido, no soy tan insistente, compartan mis temas, denle like, háganme comentarios, denme el feedback y háganse miembros del canal. Vaya a la opción unirse y revise, explore libremente y verá. Además va a ser de gran ayuda para nuestro canal para poder seguir con la autoestima elevada y seguir enseñando para seguir aprendiendo. Seguimos con ustedes.